Bueno, voy a hacer ahora el ejercicio 11 de la ficha que os di al principio, que es un ejercicio de un plano inclinado en el cual hay que hallar la aceleración primero sin rozamiento y luego posteriormente con rozamiento. Entonces, vamos a hacerlo de tal modo que vemos que no hay que hacerlo de nuevo para hacerlo con rozamiento, sino que hay bastantes datos que se conservan. Entonces, primero, leemos el ejercicio. Dice, un cuerpo de 25 kilogramos de masa desciende por un plano inclinado 30 grados con la horizontal. Calcula A, la aceleración del cuerpo si no se considera el rozamiento. B, la aceleración del cuerpo si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano es de 0,35. Vale, pues entonces, datos que nos dan. Nos dicen que el cuerpo tiene una masa de 25 kilogramos, lo ponemos, lo primero, y desciende por un plano inclinado de 30 grados. Entonces lo dibujamos aquí y vemos aquí un plano inclinado de 30 grados, ¿vale? Esto sería 30 grados. Dibujamos el objeto, del cual no nos dan ninguna fuerza, simplemente nos dicen que tiene una masa, es decir, por lo tanto, como tiene masa, va a existir una fuerza perpendicular, totalmente vertical hacia abajo, que se llama peso, y como está apoyado, va a existir una fuerza que se le llama fuerza normal. Esta fuerza normal aparece siempre que tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie y siempre es perpendicular al plano y hacia arriba. Tenemos que ver ahora los ejes, ¿vale? El eje horizontal siempre es paralelo al plano, por lo tanto, en este caso va a quedar así de esta forma oblicua. Y el eje Y es el perpendicular al eje X, por lo tanto, este sería Y. Si vemos, no están todos las fuerzas están en los ejes porque el peso no está en un plano inclinado, el peso nunca está en los ejes. Entonces, dibujamos las componentes del peso, que recordad que siempre se llaman PY, el que está en el eje X, haciendo el rectángulo correspondiente, y PX el que está en el eje X, ¿vale? Una vez que tenemos esto, comenzamos siempre de la misma manera, hallando el peso. El peso es igual siempre a masa por gravedad, en este caso 25 por 9,8, esto nos da un total de 245 newton. Como las componentes del peso no están, el peso tiene sus componentes para demostrar que esa fuerza afecta a ambos ejes, hallamos esas componentes P sub X y P sub Y. Vemos el dibujo. P sub X es esta distancia que es la misma que esta. Entonces, al ser esta distancia la misma que esta, vemos que, bueno, antes de esto, siempre que tenemos el peso en un plano inclinado, el ángulo que forman P y PI siempre corresponde con el mismo ángulo del plano de inclinación. Del ángulo de inclinación, por lo tanto es 30 grados. Entonces, como P sub X mide esta parte, es lo mismo que esto, pues que es un rectángulo, por lo tanto es el cateto opuesto, por lo tanto P sub X va a llevar el seno, porque el seno, recordad que es la razón trigonométrica que tiene arriba el cateto opuesto partido por la hipotenusa, entonces será P por el seno, en este caso, de 30 grados. Es decir, 245 por el seno de 30, que es 0,5, nos da un total de 122,5 newton. En el caso de P sub I es el cateto contiguo a esos 30 grados, por lo tanto será el coseno. Coseno de 30 grados, 245 por el coseno de 30 grados. Si hacemos este cálculo, nos da un total de 212,2. 212,2 newton. ¿Vale? Entonces ya tenemos hallado las componentes del peso. No nos podemos olvidar de esa vertical P, porque ahora mismo tenemos dos fuerzas, P sub X y P sub Y, que hacen el mismo efecto que P. Vale. ¿Cómo seguimos? Pues vamos a ver qué ocurre en cada uno de los ejes. Empezamos primero por el eje vertical, siempre, el eje Y. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso no hay movimiento. Como no hay movimiento, se cumple la primera ley de Newton. La primera ley de Newton que dice que si un objeto no se mueve o se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, se cumple que el sumatorio de todas las fuerzas en ese eje, en este caso en la FY, vale 0 newtons. ¿Qué fuerzas existen? Pues nos fijamos en el eje X, en el eje Y, hacia arriba vale hacia la normal, hacia abajo PI. Por lo tanto será normal menos PY vale 0. Por lo tanto, normal es igual a PY, que es igual a 212,2 newton. Vale, todo esto no nos sirve para hacer nada de la aceleración sin rozamiento, porque no es necesario, pero vamos a hacerlo porque como siempre lo hacemos en el mismo orden, pues queda perfectamente hecho. En el caso del eje X, porque como no hay rozamiento paso directamente al eje X, sí hay movimiento, porque de hecho me piden la aceleración.
En este caso se cumple lo que se llama segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica, en el cual nos dice que si un objeto se mueve en alguno de los ejes, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se cumple que el sumatorio de todas las fuerzas en eje X o la resultante de esas fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza existe hacia el movimiento? P sub X. P sub X es igual a masa por aceleración. En este caso, P sub X vale 122,5 es igual a 25, que es la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración será 122,5 partido por 25. La aceleración vale pues 4,9 newton. 4,9 metros segundo cuadrado. Perdón, que es una aceleración. ¿Vale? Ya tenemos hecho la aceleración sin rozamiento. ¿Qué ocurre? Lo vamos a hacer con otro color para ir corrigiendo cositas. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, con el morado? ¿Qué ocurre si sí existe rozamiento? Vamos a hacer ahora con morado el apartado B, ¿vale? Si sí existe rozamiento, pues aparecería una fuerza que sería contraria al movimiento, que se le llama fuerza de rozamiento. Pero el resto de fuerzas siguen igual. Tanto la normal como P sub I como P sub X no cambian su valor. ¿Por qué? Porque el peso sigue siendo el mismo. Todo lo que ponga así con un tic al lado quiere decir que es igual. Lo haríamos en el caso de rozamiento. Con rozamiento lo haríamos exactamente igual. P sub X y P sub I no cambian porque sigue siendo el mismo plano inclinado y el mismo valor del peso, por lo tanto siguen igual, y el eje Y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento solo afecta al eje X, por lo tanto toda esta parte sigue igual. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay nuevo? Pues lo primero nuevo que hay es aquí. La fuerza de rozamiento sabremos que es igual a mu por la normal. ¿Cuánto nos dicen que vale mu? Mu dicen que vale 0,35. Por lo tanto, yo puedo hallar aquí ya perfectamente, una vez que he hallado la normal, que sigue valiendo 212,2, hallo el valor de esa fuerza de rozamiento. Será 0,35, que es el coeficiente de rozamiento, por 212,2. De esta manera, tenemos que la fuerza de rozamiento es 0,35 por 212,2 nos da un total de 74,3 newton. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, que sería algo nuevo en este apartado B. Vale, ¿qué es lo que sí que cambia? Pues sí que cambiaría el eje X, ¿vale? Lo voy a hacer aquí un poquito más abajo para que lo veáis. En el eje X sí que aparece una nueva fuerza, sí que se cumple que sí hay movimiento, la segunda ley de Newton sigue conservándose y el sumatorio de fuerzas en X sí se cumple. Pero esto ya de aquí ya no lo utilizaríamos. ¿Por qué? Porque se cumple lo siguiente, las fuerzas que van a favor del movimiento, en este caso sería P sub X y en contra va la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a M por A. P sub X nos han dicho que vale 122,5, la fuerza de rozamiento vale 74,3, es igual a la masa, que vale 25 por A. Si despejamos de aquí, A sería 122,5 menos 74,3, que es 48,2, que si lo dividimos entre 25, nos da un total de 1,93 metros segundo cuadrado. Y ya tendríamos el ejercicio hecho también con rozamiento, que cambia muy poquito, afecta prácticamente únicamente al eje X. Este caso es con rozamiento y el resultado es sin rozamiento. Entonces, ¿cómo hemos hecho este ejercicio? Este ejercicio lo hacemos sin rozamiento porque nos lo pide el apartado A y luego me voy al B, pero no hace falta que empiece de nuevo. ¿Por qué? Porque vemos que tanto el peso, las componentes del peso, P sub X y P sub Y, como el eje Y permanecen perfectos, ¿vale? Y luego en el eje X sí que hay un cambio. Por una parte tenemos toda esta forma de resolverlo sin rozamiento, porque solamente existiría la fuerza P sub X en el eje X. Sin embargo, en el caso del rozamiento aparece una nueva fuerza en el eje X, que es la fuerza de rozamiento, y con rozamiento debemos hacerlo de otra manera. ¿Sabemos que este ejercicio está bien planteado? Bueno, por una parte tenemos que el resultado es acorde a lo que cabía esperar. ¿Por qué? Porque la aceleración sin rozamiento nos da 4,9 y la aceleración con rozamiento nos da menor 1,93, algo esperable. La aceleración de dos casos, lo único que cambian es que si hay rozamiento o no hay rozamiento, siempre va a ser menor en el caso de que sí haya rozamiento. ¿Por qué? Porque va a ser más dificultoso
ese movimiento. Y por lo tanto, es lógico que la aceleración en el caso de un ejercicio con rozamiento sea menor que en un caso si no hay rozamiento en igualdad de condiciones, ¿vale?